noches. Lamentablemente la profesora Sarkovich no ha podido venir, esta técnica de COVID, con fiebre en la cama. Así es que yo os voy a contar la versión light de la que sería su charla magistral. Pero bueno, voy a aprovechar para daros una visión de conjunto de todas las posibilidades que veo de la geotermia. Voy a tocar por encima, repasar algunos conceptos de la geotermia profunda de ayer y algunas cosas de Somera y redes de distrito y todo. Y voy a acabar hablando de que también hay posibilidades de aprovechar la energía geotérmica en la obra civil. Lo primero que quiero que os concienciéis es una forma muy diferente de la vida, es que toda la historia de la humanidad, toda la evolución del ser humano desde que está en la Tierra, ha sido a raíz que iba tomando conciencia de las diferentes formas de energía y iba aprendiendo a utilizarlas. Entonces, a medida que iba aprendiendo a utilizar la energía, el hombre iba desarrollándose como raza y como ser humano inteligente. ¿Qué es lo primero que aprendió el hombre en la edad de piedra sobre la geotermia? Las cuevas. Ya lo decía ayer Celestino. Las cuevas nos mantenían fresquitos en verano y se mantenían más calentitos en invierno. ¿Qué es lo que hacía eso? Primero, que sobrevivieran a las grandes épocas glaciares y de frío. Y segundo, la capacidad de unirse en las cuevas y empezar a formar familias, grupos estables y tribus. O sea, que esta fue uno de los primeros logros gracias a la energía. A continuación, el hombre aprendió a dominar el fuego, otra forma de energía, la primera biomasa. Hace ya 60.000, 80.000 años, uno de los grandes inventos que cambió la historia fue aprender a fabricar fuego y mantenerlo. Esto sirvió para calentarse en épocas de frío y sobrevivir, o sea que esto favoreció la supervivencia del ser humano, proporcionaba luz y permitía actividad nocturna y cocinar ciertos alimentos como por ejemplo la carne, que fue una mejora nutricional y que determinó sin lugar a dudas la evolución de la especie. O sea, gracias al fuego el Homo sapiens pudo desarrollar la inteligencia porque las proteínas de la carne las pudo cocinar y asimilarlas en su cuerpo. Aquí veis toda la época desde la edad de piedra, el paleolítico inferior, medio, superior, mesolítico y neolítico, hasta la edad de metal, donde podéis ver cómo el ser humano va siendo consciente de las diferentes formas de energía que puede aprovechar. Primero fue consciente de que había manifestaciones geotérmicas. Había zonas donde había volcanes, había zonas donde había geysers, había zonas donde había manantiales de agua calentita. Aprendió a que podía bañarse en estas aguas termales y podía usar las rocas volcánicas para cocinar el calor. Aprendió a cocinar alimentos en aguas muy calientes y finalmente fue aprendiendo las aplicaciones terapéuticas de las zonas calientes asociadas a los volcanes. Luego, otro gran hallazgo fueron las aguas termales. En todas estas grandes civilizaciones que han sido imperios de la historia de la humanidad, todos ellos, el imperio chino, el imperio de Israel, Babilonia, Grecia, el imperio romano, el imperio otomano, las tribus indias nativas norteamericanas, todas ellas descubrieron en su civilización aguas termales a las que normalmente asociaban propiedades curativas, propiedades incluso mágicas asociadas a los dioses, las incorporaron enseguida a sus respectivas religiones. De hecho, dicen que los indios de Norteamérica, consideraban sagradas los manantiales de aguas termales y entonces cuando entraban en guerra entre tribus, si se encontraban en estos manantiales no podían matarse unos a otros. Era un lugar sagrado. Y luego, a lo largo de toda la historia de la humanidad, pues el descubrimiento de los balnearios y las aguas terapéuticas. Pero ¿qué pasa? Que en pleno siglo XVIII surge la primera revolución industrial. ¿Pero qué es la primera revolución industrial? Que el hombre aprende a usar el vapor. Entonces, esto se debe en gran medida a la invención de las máquinas de vapor, en 1769, se debemos a James Watt. Se inventa la máquina de vapor y entonces surge el ferrocarril de vapor. ¿Y qué pasa? Que nos amplifica las distancias a las que podemos viajar, nos permite ir mucho más lejos que los coches de caballo. Surge la industria textil y otras industrias asociadas que se alimentan del vapor. Se impulsa el uso del carbón como combustible, porque fue la madera y el carbón fueron los primeros combustibles para las máquinas de vapor. Y se aprende a hacer lámparas de aceites animales. Al principio ya se conocía el petróleo, pero olía muy mal y generaba mucho humo, entonces no les gustaba usarlo para la iluminación.
y se genera la actividad que pasa a ser fundamentalmente industrial, además de la agricultura y ganadería que existía hasta el momento. O sea, esta fue la primera, pero la gran revolución industrial de las ciudades. ¿Qué hace esto? Podemos viajar más lejos y podemos ampliar el tamaño de los núcleos urbanos. Se desarrolla la economía urbana y mejora las condiciones de vida. ¿Cuál fue el primer combustible que aprendimos a usar después de la biomasa, de la madera? El carbón. Ya he dicho que la primera revolución industrial fue el lanzamiento del carbón mineral como combustible. Era muchísimo más eficiente que la madera, muchísimo más abundante que el petróleo, que en aquel momento no había tecnología para acceder tan fácilmente a él, pero lo sabemos ahora, era muchísimo más contaminante. A continuación surge el petróleo. El petróleo no es que se descubra después del carbón, ya se conocía. En Asiria y Babilonia hay documentos que demuestran que ya se usaba el petróleo, pero para pegar ladrillos y piedras, o para calafatear las embarcaciones, para impermeabilizarlas, o para engrasar las pieles, o para producir armas de guerra. Se conocen las famosas, el fuego griego, que era que mojaban piedras cubiertas de pieles con el petróleo, lo incendiaban y así lo lanzaban al enemigo. Pero a mediados del siglo XIX se descubre la destilación del queroseno y comienzan a producir luz clara y sin humo, con lo cual aprenden a utilizar, primero aprenden a destilar el petróleo y aprenden a utilizarlo. Y el año fundamental en la explosión del petróleo fue 1859, que ya se encuentra petróleo en Pensilvania a 21 metros de profundidad y comienza la fiebre del petróleo que todos conocemos. En pocos años se producían millones de barriles de petróleo para alimentar la alimentación de petróleo de las ciudades americanas. ¿Qué es lo que favorece el petróleo? Hasta ahora teníamos los trenes de vapor. Bueno, pues el petróleo favorece el motor de combustión. Ahí podemos ir todavía más lejos y en otros medios de transporte que no se podía mediante vapor. En 1886 surge el primer automóvil con motor de combustión, creado por Benz. El famoso modelo de coche de la Benz Patent Motorwagen. Se construye el primer buque de petróleo para transportar crudo por el mundo. ¿Qué pasa? Se nos amplía a todo el mundo la capacidad de viajar y de transportar un medio energético. En 1908 Henry Ford comienza a producir automóviles en cadena de montaje. Se nos multiplica la posibilidad de transportarnos de forma individual. Ya dejamos atrás los coches de caballos y ya no solo están los trenes de vapor y los buques, es que ya podemos viajar de forma autónoma. Y el hecho de tener un vehículo propio proporciona una gran autonomía y facilidad a la hora de desplazarse, aunque el creciente uso de los automóviles está causando daños irreversibles como el agotamiento de combustibles fósiles y la expulsión de gases contaminantes en la atmósfera. El último de estos tres grandes combustibles fósiles fue el gas natural. Ha sido el último que hemos aprendido a explotar, aunque ya en el 2000 a.C. aparecen en Irán los primeros yacimientos de gas natural. Hay referencia de que se encontraron gas natural. Probablemente un relámpago habla de que encendió una zona que se quedó, hay una zona en Irán que está en continuo fuego, que está quemando continuamente desde los tiempos de Cristo. Y entonces encendió un yacimiento de gas natural que todavía no es extinguido, y los antiguos persas descubrieron su existencia creyendo que las llamas constantes eran fuegos eternos provocados por los dioses. Bueno, quiero deciros ya del gas natural y a la que hemos llegado con la guerra de Rusia y Ucrania, no me voy a extender más. Solo deciros que hay tres años fundamentales en la evolución del gas natural en el ser humano. En 1821, en un pequeño pueblo del estado de Nueva York, se transporta por primera vez el gas natural mediante pequeñas tuberías de cobre. ¿Qué es lo que hace esto? Que de repente se puede llevar el gas natural a donde queramos, a cualquier domicilio, a cualquier industria, a cualquier sitio. Y en 1927 la tecnología de las cañerías ha evolucionado tanto en Estados Unidos que comienzan a construirse grandes redes de transmisión de gas, los gasoductos, que eran de en torno a 51 centímetros de diámetro y llegaron a construir hasta 320 kilómetros de longitud, o sea, podían trasladar el gas hasta 320 kilómetros de distancia. Y en 1970 en Rusia comienza a construirse la tubería más larga del mundo para el transporte del gas natural, que
De ahí vienen los famosos gasoductos del gas ruso al resto de Europa. Tienen unida toda Europa con sus gasoductos de gas natural. Bueno, pero hemos quedado en que ahora las políticas ya no son hablar entre ayer y hoy. Ahora lo que tenemos que aprender es a vivir sin estos combustibles fósiles. Y la Directiva de Energías Renovables, que os invito a leer un día que queréis dormiros pronto, surge en 2009, pero en 2018 se renovó. La Directiva de Energías Renovables, que ya os informo que es de obligado cumplimiento para todos los países miembros de la Unión Europea, o sea, España está obligada a cumplirla, habla de 8 tipos de energías renovables. La eólica, la solar, la geotérmica, o sea que ya la menciona como una de las posibilidades, la mareomotriz, que habréis oído hablar de ella, que es aprovechar la energía de las mareas cuando sube y baja el nivel del mar, la undimotriz, que esto lo tuve que buscar en un diccionario, es aprovechar la energía de las olas cuando rompen. Con la adecuada tecnología se puede aprovechar esa energía. La hidráulica, en la que España somos un país puntero, la biomasa, y aprovechar los gases de vertederos y de depuradoras de aguas, o sea, de tratamiento de aguas residuales y biogás como residuo subproducto de la actividad industrial. Todas estas son las energías renovables de las que habla la directiva. Y nosotros nos vamos a focalizar en la geotérmica. Ya os lo dijo ayer, la geotérmica proviene de dos palabras, tierra y calor, y ya la directiva esta de energías renovables, que además fue un hito en España, porque en España, se acordará Javier, había un debate antes de esta directiva de si geotérmica era una energía renovable o era eficiencia energética. ¿Por qué? Porque como se gasta un poquito de energía eléctrica en alimentar una bomba de calor, sobre todo la somera, la profunda iba por otros derroteros, pero como hace falta una bomba de calor y esa bomba de calor necesita electricidad, decían no es una energía renovable, se gasta electricidad. Pero es tal el beneficio que dan las bombas de calor geotérmicas, tú puedes, o sea, lo normal es que la eficiencia de las bombas de calor de geotérmica supere 4, 5, 10. Ayer nos hablaba Íñigo de beneficios de hasta 20, o sea, por cada kilovatio que gastas eléctrico generas de 4 para arriba kilovatios térmicos. O sea que el beneficio era tan abrumador que se acabó. Aparte que una vez lo dice la directiva es de obligado cumplimiento. Entonces, ya no hay duda, la energía geotérmica es la energía almacenada en forma de calor bajo la superficie de la Tierra y es una energía renovable, no es eficiencia energética. Ya os dije ayer que el calor que aprovechamos mediante geotermia viene fundamentalmente de dos orígenes, del interior de la Tierra, que ayer se habló de ello, y, como ha dicho muy bien Javier, gran parte de la energía que proviene del Sol, una buena parte rebota y sale al universo otra vez por el efecto albedo de la superficie terrestre, pero gran parte queda absorbida en la superficie. Y esa energía absorbida en los primeros metros de la corteza terrestre la podemos aprovechar en geotermia somera. Entonces, hoy vamos a dedicar el día a la geotermia somera, que aprovecha en parte el calor que proviene del interior de la Tierra, en mucha parte calor debido a radiactividad, porque como os decía ayer Celestino, donde tenemos granitos, los granitos tienen un elevadísimo contenido en elementos radiactivos y la radiactividad es una fuente de calor. Pero también vamos a aprovechar en gran medida el calor proveniente del Sol. Como ya os dije ayer, en geotermia más o menos distinguimos 4 grandes grupos de geotermia en función de si el calor procede del interior o del exterior, en función de si el origen es profundo o somero, de las temperaturas del yacimiento, porque sabéis que los de más altas temperaturas nos permiten generar electricidad, como explicaba el Celestino. Los de baja temperatura, que le llamamos cuando el yacimiento está más o menos entre 30 y 90 grados, el agua está caliente para aprovecharla, pero no lo suficientemente caliente para generar electricidad. Entonces lo usamos directamente, como agua caliente. Esto ya es una energía térmica. Y de muy baja temperatura, que es a la que vamos a dedicar el día de hoy, fundamentalmente. ¿Cómo podemos aprovechar esta energía? Mediante bombas de calor. Entonces, a lo largo de la historia de la geotermia somera, ya solo voy a hablar de somera, este es el orden en el que hemos aprendido a utilizarla. En primer lugar, ya os he dicho que desde la antigüedad el hombre desde la edad de piedra ha aprendido a hacer uso directo de la geotermia. Ha aprendido a aprovechar el calorcito de las aguas termales, de las rocas volcánicas calientes, de los geysers, etc. Aquí tenéis, hay miles de gráficas, pero aquí tenéis algunos gráficos
que explican todas las posibilidades de usos directos de la geotermia en función de la temperatura a la que la puedes encontrar. Pero vamos, los más abundantes, los más importantes, en procesos industriales, hay muchos procesos industriales donde es muy interesante aprovechar el agua caliente, en procesos térmicos agrarios, agricultura, ganadería, piscifactorías, balneología, o sea, balnearios, en fermentación de productos alimenticios y bueno, piscicultura, ya lo he dicho. Hay muchos gráficos de este tipo y es sencillamente extraer el agua calentita o manantiales donde surge espontáneamente y aprovecharlo. Las redes de distrito, que se ha hablado de ellas y se hablará más, y es una de las grandes tareas pendientes que tiene España, porque es uno de los países donde menos se está desarrollando las redes de distrito, puede aprovechar geotermia desde más alta temperatura y más profunda hasta bastante somera. Y en ocasiones, en función de las condiciones en las que se encuentra el yacimiento, puede ser considerado un uso directo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos extraer el agua caliente de geotérmica en una planta, tratarla o intercambiar el calor de la forma que sea necesaria y luego mediante una red de distribución de tuberías podemos calentar un barrio, un polígono industrial, una ciudad pequeña, etc. Para que os hagáis una idea, París, bueno, la cuenca de París geológicamente es un sitio estratégicamente magnífico porque tiene bastante temperatura a relativamente poca profundidad. Bueno, la mitad de París tiene redes de distrito geotérmicas. O sea, la mitad de París tiene calefacción geotérmica, de red de distrito. Por eso, en las gráficas que ponía Javier, Francia tenía un buen uso térmico de la geotérmica. Las redes de distrito, esto, si en algún otro momento continuamos con los cursos del Escorial o de geotermia, o si tenemos posibilidad de vernos una vez, yo dedicaría una hora completa a explicar las redes de distrito. Primero, porque es el gran desconocido en España, y segundo, porque hay muchísimo que aprender. Las redes de distrito han evolucionado a lo largo del tiempo. Inicialmente eran fundamentalmente, como explicaba Íñigo ayer, en las típicas tuberías donde va agua súper caliente de las películas estas de Nueva York que se ve que sale vapor de las alcantarillas. Esas eran las primeras redes de distrito. El agua iba a muchísima temperatura. ¿Qué pasa? Que eso provoca que haya tremendas pérdidas de energía en la red de distribución. Bueno, pues con la evolución de la tecnología nos hemos ido permitiendo bajar la temperatura de distribución de esas aguas en las redes de distrito. Y ahora estamos ya por la quinta generación que ya se les llama distribución de calor y frío. Primero, el agua de la temperatura, o sea, la temperatura del agua no es muy alta. Podemos distribuirla ya a temperatura razonablemente baja. Y segundo, la misma red de distribución lleva una doble tubería. Lleva agua caliente y agua fría. Entonces ya no tenemos consumidores que utilizan, o sea, que reciben nuestra agua caliente. Lo que tenemos es que cada usuario puede, pues si tiene un excedente de calor, lo puede verter a la red. Si necesita frío, lo puede coger de la red, de la tubería fría. Si otro usuario tiene un exceso de frío, lo puede verter a la red. Si necesita calor, lo puede sacar de la red. Por ejemplo, si nosotros queremos refrigerar este edificio, pues extraemos calor del edificio, que es lo que hace una bomba de calor, y ese calor lo vertemos a la red. Entonces, pasa a ser por primera vez una red bidireccional donde los usuarios no son consumidores finales. Se le llama, ¿cómo era esa palabra que era? Prosumidores, porque son productores, consumidores. Y esto es la gran magia de la quinta generación de redes de distrito. ¿Cuál es la maravilla de esta nueva concepto de red de distrito? Que son híbridas, o queremos hacerlas híbridas. Estas redes permiten perfectamente que tengas aquí unos aerogeneradores, introducimos energía eólica, podemos tener paneles solares y, por ejemplo, la energía que captemos los días que haga muy buen sol y captemos mucha energía, lo podemos verter a la red. Y podemos introducir la geotermia y además de una forma que hablaré luego más adelante. La geotermia puede ser una fuente de calor, puede ser un sumidero de calor, o sea, nosotros podemos verter energía al terreno y puede ser un almacén temporal de calor. Eso es maravilloso. O sea, nosotros en un momento, por ejemplo en verano, que los paneles solares acumulen muchísima energía, la pueden inyectar al terreno y quedarse ahí acumulados como una verdadera batería temporal de calor y quedarse ahí acumulada hasta que la necesitemos en invierno. Con lo cual vamos a tener calefacción parcialmente gratuita porque la hemos almacenado para calefactar en
invierno. O sea, la geotermia aquí va a funcionar no solo como fuente de energía renovable, sino como almacén térmico. Y eso es otra de las grandes posibilidades de la geotermia. Bueno, entonces estos eran los usos directos. A continuación, en 1904, este señor es muy famoso, Piero Gino Conti, inventa el primer generador de electricidad a partir de energía geotérmica en el yacimiento del Arteretto, en la Toscana, en Italia. Este es este señor con la máquina con la que genera, en aquel momento generó suficiente electricidad para encender una bombilla, que fue histórico. Pero ahora mismo toda la zona del Arderedo se alimenta de la electricidad geotérmica. Bueno, pues esta es la segunda cosa que aprendimos a hacer con la geotermia, generar electricidad. Ya lo hizo Ojo Celestino, no me voy a enrollar mucho. Este es el tipo genérico de un yacimiento geotérmico de alta temperatura, donde tenemos un tremendo flujo de calor, el calor sube para arriba, tenemos alguna zona permeable, aquí, por donde puede fluir el agua que ha podido penetrar por cualquier lado, puede ser agua meteórica de lluvia o agua de cualquier otro tipo, hidrotermal de cualquier otro tipo. Este agua se calienta dentro del yacimiento por efecto del flujo de calor, pero tiene un sello arriba que impide que se escape la presión y la temperatura, con lo cual aquí tenemos la perfecta olla de vapor, la perfecta olla a presión, ¿vale? Si nosotros aprovechamos esta situación instalando turbinas, el vapor de agua, o sea, el vapor entra a la turbina, mueve las cuchillas y genera electricidad que puede ir a la red. O sea que nosotros, si encontramos un yacimiento de este tipo, instalamos encima una planta de electricidad donde sacamos el fluido geotérmico. Esto es el caso más sencillo. Celestino ya nos explicó todas las posibilidades, ¿no? En el calor, en el modo más sencillo, solo sacamos vapor de agua porque está a una tremenda presión y temperatura, y ese vapor de agua va a la turbina y genera electricidad. Si se encuentra menor presión y temperatura, normalmente nos vamos a encontrar una mezcla de agua y vapor. Entonces, primero tendremos que separar el agua del vapor, porque a la turbina solo va el vapor. Y generamos electricidad igualmente. De cualquier forma, cuando se enfría, se vuelve a transformar en agua que nosotros devolvemos al acuífero. O sea, no hacemos una explotación del acuífero, solo aprovechamos su temperatura. Haciendo esto, sería una energía ilimitada y sostenible en el tiempo a escala geológica. O sea, estamos hablando de algo que no acabaría jamás. Y el último uso que hemos aprendido a hacer de la geotermia, después de los usos directos, luego la electricidad, en 1948 se fabrica, se inventa la primera bomba de calor. No geotérmica, bomba de calor, pero se aprende a usar la bomba de calor aplicada a la geotermia, para calefacción de viviendas. Entonces surge la climatización mediante geotermia. ¿Qué es una bomba de calor? Una bomba de calor es un dispositivo que permite al calor fluir en el sentido contrario al que lo haría en condiciones normales. O sea, en condiciones normales, sin intervenir nosotros, el calor siempre fluye del punto caliente al frío, siempre. Nosotros lo que hacemos con una bomba de calor es, mediante la introducción de un poco de energía eléctrica, hacemos que el calor fluya en sentido contrario. Podemos extraer calor al foco frío y enviarlo al foco caliente. Eso es una bomba de calor. Y realmente nosotros conocemos bombas de calor en multitud de tipos. Todos tenemos un frigorífico. Bueno, pues el frigorífico lo que tiene es una bomba de calor. ¿Qué es lo que hace? Extrae el calor del frigorífico, que de por sí es el foco frío, y lo extrae al exterior. Por eso siempre a las espaldas del frigorífico veis un radiador que suele estar muy caliente, o si habéis cotillado alguna vez detrás de un frigorífico, aparte de pelusas hasta aquí, está muy caliente. Eso es porque estamos expulsando calor del foco frío que es el interior del frigorífico al exterior. Bueno, pues ese es el trabajo de una bomba de calor. En estos cacharros están extrayendo calor de aquí, de este aula, que es el foco frío, y los están expulsando al aire de fuera, que es el foco caliente. Eso es aerotermia. Eso es lo que ayer Íñigo comparaba con la geotermia, y ahora lo volvemos a repasar muy brevemente. Vamos a demostrar que la geotermia es 1000 veces más efectiva que la aerotermia. Aquí tenemos la aerotermia y la geotermia. La bomba de calor es exactamente la misma, solamente coge calor de un sitio y lo traslada a otro. ¿Qué pasa? Que la aerotermia, que son estos cacharros que tenemos aquí, los equipos de viviendas unifamiliares, instalaciones industriales, lo que hacen es coger el calor del interior y echarlo al aire.
el calor del interior y lo expulsamos al terreno. Y en invierno cogemos el calor del terreno y lo expulsamos en el interior de la vivienda. ¿Vale? Bueno, pues ahora vamos a imaginarnos ahora en verano, que estamos a 45 grados fuera. La bomba de calor tiene que extraer calor de esta habitación, que estamos a 22 grados, y expulsar al aire, que está a 45. Sin embargo, ahora vamos a ver una de las grandes magias de la geotecnia. Para mi gusto es la magia de la geotecnia somera. En el terreno tenemos, por ejemplo, de 15 a 18 grados centígrados constantes todo el año. Entonces, a la bomba de calor le cuesta muchísimo menos esfuerzo inyectar el calor en el terreno, que está a 15 a 18 grados, que echarlo al aire, que está a 45. Ahora, en invierno, estos cacharros tienen que coger el aire de fuera, que está a 0 grados, y calentar esta habitación que queremos mantener a 22. ¿No será mucho más fácil que aquí el terreno lo tenemos a 15-18 grados todo el año? ¿No será más fácil extraer el calor de aquí para inyectarlo en la casa? Entonces, esto convierte a la bomba de calor, que en los dos casos es lo mismo, técnicamente es lo mismo, pero cuando nosotros intercambiamos calor con el terreno, el sistema es muchísimo más eficiente que cuando intercambiamos calor con el aire. Lo que os he dicho, el avance de las tecnologías ha permitido que ahora existen bombas de calor reversibles. O sea, nosotros instalamos una bomba de calor y nos vale en los dos sentidos, genera frío y genera calor. Cuando estamos en invierno, que estamos en modo calefacción, nosotros extraemos energía del terreno y la expulsamos a la vivienda. Y en el mismo sistema de la bomba de calor, pero con un sistema de válvulas reversibles, permite invertir el flujo en verano, y en verano, que necesitamos refrigerar la vivienda, cogemos el calor de la vivienda y la inyectamos al terreno. Eso es la invención de las bombas de calor reversibles. Y todo ello debido a que, lo que os he dicho, la magia de la geotecnia, a diferencia del aire o del viento, que no lo tenemos siempre, con lo cual no podemos aprovechar la energía eólica siempre, no podemos aprovechar siempre la solar porque no siempre hay sol, nosotros tenemos los 365 días del año, las 24 horas, a partir de 10 metros de profundidad, tenemos eternamente una temperatura constante todo el año. Aquí tenemos una imagen de invierno que podemos llegar a tener hasta los primeros centímetros o metros del terreno congelado. Los primeros, en torno a 10 metros de profundidad, les suele afectar muchísimo el clima, las condiciones ambientales, pero a partir de esos 10 metros de profundidad se llega a una temperatura estable que no modifica durante todo el año. ¿Qué pasa en verano? Pues en verano el sol mete caña, se absorbe gran parte de su energía solar en los primeros metros de terreno y podemos tener el suelo en los primeros metros de terreno muy caliente. Pero a partir de estos 10 metros tenemos toda la temperatura del suelo constante todo el año. Y esta es la magia de la geotecnia. Esto es lo que hace que de todas las energías renovables, como dijo muy bien ayer Íñigo, esta es la MTD, la mejor tecnología disponible. ¿Vale? La eficiencia energética de la geotecnia es muchísimo mayor que la hidrotermia y la tenemos constante todo el año, a diferencia del sol, del viento, de la marea, etc. Esto no os lo voy a repetir más, pero bueno, que sepáis que para aprovechar esta energía, esta es la típica clasificación de sistemas geotérmicos que existen. Podemos usar un sistema abierto, el sistema abierto en el que tenemos una bomba por el que extraemos agua del terreno. Esto se suele hacer cuando tenemos un buen acuífero. Extraemos agua del terreno, intercambiamos la energía con el edificio en función de lo que necesitemos y devolvemos el agua al terreno con un pequeño salto térmico. El agua queda intacta, lo único que hemos hecho ha sido calentarla o enfriarla unos pocos grados, pero el acuífero debería quedar estable, o sea, técnicamente no gastamos el agua. ¿En qué se suele utilizar esto? Pues en zonas donde tenemos un buen acuífero, con una elevada porosidad, un buen flujo de agua, y entonces el acuífero se transforma en un medio de disipación de energía. Entonces, imaginaos, por ejemplo, esto es invierno. Nuestro edificio necesita calor. Entonces, extraemos agua del acuífero, intercambiamos calor con el edificio y le damos calor, con lo cual enfriamos el agua del acuífero y la devolvemos al acuífero un poco más fría de lo normal. ¿Vale? Pero ¿qué pasa? Que como hay un buen flujo de agua, ese mismo flujo de agua disipa
este foco térmico frío, y en poco tiempo y en poco espacio este foco térmico no existe. Cuando llega el verano, nosotros necesitamos refrigerar nuestro edificio. Entonces, extraemos el agua del acuífero, intercambiamos energía con el edificio. Bueno, cuando digo intercambiamos energía es que no usamos necesariamente directamente el agua del acuífero. Hay instalaciones donde se hace, pero no es necesario. Basta con intercambiar en un circuito cerrado que vaya por el edificio y se intercambia la energía. Entonces el agua volvería al acuífero sin haberla tocado físico-químicamente. Entonces intercambiamos energía con el acuífero y devolvemos el agua al acuífero un poco más caliente de como estaba. No pasa nada, el acuífero tiene tal caudal y tal velocidad de flujo que disipa este salto térmico que hemos inyectado aquí. Entonces, aquí el acuífero está funcionando como un gran sumidero de energía o una gran fuente de energía, porque es disipador. Pero esto no ocurre siempre. Entonces, en el resto de casos, lo que se utilizan son sistemas cerrados. Los sistemas cerrados pueden ser verticales, horizontales, y vamos a ver limitaciones emotivas que a mí no me gusta este nombre. Ahora os voy a decir por qué. Los sistemas verticales, o sea, los sistemas cerrados, en primer lugar, los verticales, están muy bien cuando tenemos poco espacio en la vertical, o sea, en la horizontal, y podemos perforar. Pues normalmente en geotermia somera se perfora en torno del orden de 100 metros, de 100 a 200, 150 metros, de ese orden de magnitud estamos hablando. Y dentro de esas tuberías hay un fluido, a que se le llama muy mal dicho fluido caloportador, es un fluido portador de calor, que la inmensa mayoría de las veces es o agua con anticongelante, si vemos que hay un riesgo de que aquello pueda bajar de 0 grados y congelarse. Pero bueno, es un circuito cerrado que jamás entra en contacto ni con el acuífero, ni con el suelo, nada. O sea, salvo que haya fugas, que no las hay. Este circuito cerrado no debería afectar a la fisicoquímica del terreno ni del acuífero. Pero aquí intercambias energía con el terreno, o le coges calor o le coges frío, calientas o enfrías la casa y vuelve al terreno y así, el circuito cerrado. Bueno, pues esta disposición se puede hacer vertical, que es como lo hacemos en España habitualmente. En Estados Unidos se utilizan muchísimo los sistemas horizontales. ¿Por qué? Porque en lugar de perforar 150 metros de profundidad, hacen una zanja de 2 metros y hacen esto. ¿Pero qué pasa con esto? Que como es en los primeros metros de profundidad, lo que aprovechan sobre todo es el calor que proviene del sol para calentar el edificio. Son muy malos para refrigerar. Porque esto aquí fundamentalmente el fuego caliente es el terreno. Y como en Estados Unidos lo normal es que tengan una casa unifamiliar con un jardincito delante, pues en su propio jardín excavan 2 metros de profundidad, hacen esta instalación y calientan la casa. Pero para refrigeración no es tan eficiente. Otra opción que permite la geotermia es el almacenamiento, que yo es lo que os decía, que es una de las grandes cosas que a lo mejor la gente no sabe. La geotermia no solo es coger energía del terreno o inyectarle energía, es que nos vale como almacén temporal. Entonces, existen muchas formas de utilizar el terreno como almacén. Aquí tenéis todas, bueno, casi todas. Ayer Íñigo os hablaba de ellas, pero estas son las 3 más famosas. La que llamamos ATES, que es Aquifer Thermal Energy Storage, almacenamiento de energía geotérmica en acuíferos. Esto es cuando tenemos un buen acuífero, ahora lo vamos a ver. Esto es mediante boreholes, mediante sondeos, que es cuando lo que tenemos es roca, no agua subterránea. Esto es otro mito que quiero romper. No únicamente se puede aprovechar geotermia donde hay agua subterránea. Podemos tener roca seca y aprovechar geotermia. Pues lo digo porque hay mucha gente que se piensa que solo es posible hacer geotermia donde hay acuífero. Pues no, también se puede hacer solamente mediante sondeos en roca. Y una forma muy curiosa, muy original, y que quiero hablaros de ella porque tenemos un caso en España que ha merecido un premio internacional, ahora lo vamos a ver, es almacenamiento térmico en cuevas o cavernas. Entonces, almacenamiento en acuíferos. Imaginaos que tenemos un acuífero como el anterior, pero en este no fluye el agua, o fluye muy despacio porque tenemos un flujo de agua bajo una conductividad hidráulica muy mala. Entonces, extraemos agua del acuífero, intercambiamos energía con el edificio, lo calentamos y lo devolvemos al acuífero más fría de la normal, el agua. Aquí se nos genera un foco frío, pero el acuífero no es capaz de disiparlo. Entonces aquí se va almacenando frío y se va quedando una zona de terreno donde el terreno está más frío de lo normal.
No importa. Llegará el verano y aprovechando que aquí tenemos un foco frío, cogemos el agua de aquí, la intercambiamos con el edificio y la devolvemos al acuífero un poco más caliente de lo normal. De nuevo, el acuífero no es capaz de disiparlo. Entonces aquí se nos va a quedar el terreno un poquito más caliente de lo normal. Y ahí se va a quedar almacenado. No importa. En el siguiente invierno aprovechamos este foco caliente. ¿Entendéis? Entonces, aprovechando que podemos invertir el sentido de la circulación de flujos, aprovechamos y almacenamos térmicamente en el acuífero el calor o el frío que nos interese. Y a la estación siguiente vamos a aprovechar ese calor o ese frío prácticamente gratuitamente. Otro concepto que no nos va a dar tiempo a explicar en este curso, que lo haremos el año que viene si repetimos, es el geocooling y el free cooling y el free heating. Llega un momento en que imaginaos que este edificio no necesita mucha refrigeración. Y aquí tenemos el terreno muy frío. Pues es que prácticamente el terreno nos está regalando ese frío. No hay que activar ninguna bomba de calor, sencillamente hay que conectar la circulación de agua y el frío del agua, porque de por sí estaba muy fría, nos va a refrigerar prácticamente gratis el edificio. Ese es el concepto de free cooling y free heating. Pero bueno, el año que viene. Esto es, imaginaos, esto es un terreno sin agua. Es posible la geotecnia sin agua subterránea. Esto es el aeropuerto de Zúrich, o sea, es un caso real. El aeropuerto de Zúrich hicieron una instalación súper inteligente, donde aquí tenían en las azoteas unas placas solares, hasta 660 metros cuadrados de placas solares. Os voy a quitar un poco el tiempo del café. Y entonces, con las placas solares acumulan energía que inyectan al terreno y generan debajo del aeropuerto una isla de calor. Bueno, una isla, un foco de calor almacenado. Y se queda aquí almacenado, no lo disipa, no hay acuífero que disipe este calor. Pero ¿qué pasa? Que en invierno, cuando hace falta calentar, aprovechamos este calor y calentamos las instalaciones del aeropuerto y las rampas o sea, los sitios donde aterrizan y se quedan aparcados los aviones que no tienen nieve ni hielo por el frío. Bueno, pues esto es almacenamiento de calor en el terreno sin acuífero a base de sondeos geotérmicos, que es el BETES. Y el último, el más curioso, que la verdad es que hay muy pocos casos en el mundo, pero quería que lo conocierais, es acumular calor en cuevas o cavernas. Estos son los casos de Suecia reales, pero para que se os abra un poco la mente a todas las posibilidades que da la geotecnia. Esto es en Suecia, es una instalación que está operativa desde el 83 para almacenamiento estacional de calor, hasta 5,5 gigavatios hora, con un volumen de almacenamiento de 115.000 metros cúbicos. Entonces, lo que tienen es unos colectores solares donde recogen la energía del sol, con esa energía calientan una caverna que está llena de agua y mantienen el agua a 90 grados centígrados. Y con ese agua luego calientan mediante una red de distrito, tiene una red de distritos por donde distribuyen el calor. Pues esto es una instalación. Esta es otra súper inteligente e interesante porque aprovechan el calor residual de una incineradora. Por ejemplo, lo que decía Lorena en la inauguración, las incineradoras generan una barbaridad de calor. Hay muchísimas actividades industriales que generan una barbaridad de calor. ¿Por qué no aprovechar ese calor residual para almacenarlo geotérmicamente? Entonces, en este caso es una caverna donde aprovechan pues viven en el 81, aprovechan el calor producido en una planta de incineración y tienen aquí agua caliente, 15.000 metros cúbicos de almacenamiento a 100-110 grados centígrados. Y con este agua caliente, mediante una red de distrito, pueden distribuir el calor. Bueno, pues que sepáis que igual que hay muy pocos casos en el mundo, veis que los más avanzados en este campo están en Suecia, en España tenemos un caso increíble. Tenemos en Asturias, en Mieres, UNOSA, que es la empresa que se encargaba de gestionar la explotación minera del carbón en Asturias. Pues sabéis que la minería del carbón hay que ir olvidándose de ella. Entonces, lo que han hecho en UNOSA es aprovechar las perforaciones de los pozos con los que tenían acceso a las galerías de carbón, que han quedado inundadas de agua al abandonarlas, y han aprovechado esas minas de carbón abandonadas llenas de agua para hacer un district heating, una red de distrito, donde tienen calefactada, o
sea, tienen para climatizar y calefactar un hospital, el edificio de investigación de la Universidad de Oviedo y una residencia universitaria, esto no sé lo que es, un instituto de educación secundaria, edificios de viviendas y la Escuela Politécnica de Mieres. Todo eso con agua de mina calentada por geotérmica. Bueno, pues esta instalación consiguió un premio el año pasado internacional a la mejor aprovechamiento de geotermia en territorio. Bueno, y ahora vamos de por fin a la cimentación externa-activa. A mí no me gusta nada este nombre y ahora vais a ver por qué. A mí me gusta más llamarle geotermia en la edificación y la obra civil. ¿Por qué? Porque hay muchas más formas de aprovechar la geotermia que sencillamente en cimentación externa-activa. Esta es la forma en la que se hizo famoso, en la que más se está investigando, pero quiero creer que hay muchas otras posibilidades. Y eso va a dar pie a lo que luego nos van a contar desde Madrid Subterra y desde la Comunidad de Madrid. Por ejemplo, y esto lo hacen en muchos países donde recurrentemente todos los inviernos se les llenan las carreteras de nieve o de hielo. Podemos embutir los tubos por donde va el fluido intercambiador de calor en el pavimento. Y entonces, fijaos, esto es un puente en el que la mitad del puente, esta mitad tiene geotermia y la otra mitad no. Mirad qué pasada. Que sepáis que en España se gastan todos los años millones y millones de euros en sales fundentes para echar en las carreteras cada vez que se ponen 10 centímetros de nieve que nos quedamos todos atascados. Acordaos de Filomena. Bueno, pues lo único que hay que garantizar con geotermia es que mantenemos el pavimento por encima de 2 grados centígrados. Por encima de 2 grados centígrados, la nieve y el hielo no se mantienen estables en el pavimento, se desharían. Con lo cual tendríamos así las carreteras. Y esto además es un problema de mantenimiento, porque echar sales fundentes todos los años en las carreteras supone un grave problema de corrosión para el pavimento y para las estructuras de hormigón y de acero. Bueno, pues esto es una instalación real. Aquí tenemos los tubos embutidos en el pavimento, una bomba de calor y hay varios sondeos que conectan con el terreno. Entonces extraemos el calor del terreno y lo distribuimos en la carretera. Esto se puede extrapolar a pistas de aeropuerto, allá nos hablan de alguna rampa de algún aparcamiento, de algún parking, a pasos peatonales que supongan un gran peligro, etc. Los túneles geotérmicos. Esto es otro de los grandes avances en la ingeniería civil con geotermia. Para que os hagáis una idea, todos los túneles que pasan por debajo de los Alpes y que contactan Suiza o Austria o Italia, todos son geotérmicos. Además existen dos tipos de túneles, porque ahora vamos a conectar con lo que van a hablar luego sobre la Comunidad de Madrid. Existen túneles calientes y túneles fríos. En general, por ejemplo, en los Alpes que sean túneles fríos. Nosotros, ya que construimos el túnel, en la capa de hormigón proyectado que hay en la forma del túnel que veis, podemos embutir los tubos por donde va el fluido intercambiador de calor. Y entonces extraer la energía de todo el macizo rocoso que rodea el túnel. Con eso podemos obtener energía geotérmica. Uno de los problemas que tiene la energía geotérmica es que en forma térmica no se puede distribuir a grandes distancias como puede ser la electricidad o una red de distribución de electricidad. Pero con esto, por ejemplo, puedes climatizar un ayuntamiento, un polideportivo o un vuelo que haya en la entrada o en la salida del túnel. O sea, puedes tener una instalación geotérmica a la entrada o salida del túnel y obtener la geotermia del túnel. Mirad, esto es una foto real de cómo se han puesto los tubos de intercambio de calor en las paredes de un túnel. ¿Vale? Nada, los intercambiadores de calor se ponen a lo largo de la pared y lo que tenemos es un tremendo volumen y superficie de intercambio térmico con el terreno. ¿Todo esto por qué? Porque en ingeniería civil se ha descubierto que el hormigón presenta unas propiedades térmicas muy similares al terreno. No es aislante térmico. Tiene unas propiedades de conductividad térmica y de difusividad térmica muy similares a algunos suelos y rocas naturales. Con lo cual, siempre que se vaya a hacer una obra civil donde vaya a haber hormigón en contacto con el terreno, nos podemos plantear geotermia. Siempre. Por eso no quiero decir cimentación externa-activa, porque esto es un túnel, pero podemos, si se hace una losa para cualquier situación, si se hace una pantalla, si se hace, ahora vamos a hablar de pilotes, siempre que haya hormigón en contacto con el terreno se puede uno plantear, ¿por qué no hacemos geotermia? Esto que nos hablarán luego más adelante, pero me gusta mucho,
creo que fue la primera estación de metro que se hizo geotécnica en Madrid, ¿no? Que fue en Notición en Madrid. Que me corrijan luego, porque yo voy a hablar como una usuaria de metro, pero esto es un túnel caliente. Esto es un túnel en el que lo que se generaba era mucho calor por el efecto de fricción, el freno de los trenes de metro, y si no cuidamos un poco se nos puede subir mucho la temperatura en la estación de metro. ¿Qué pasa? Con geotermia podemos extraer el calor de esta estación e inyectarla en el terreno mediante sondeos, con lo cual mantenemos refrigerada la estación de Pacífico mediante geotermia. Aquí lo explica, mediante 32 tubos de forma de U, y los sondeos son de 145-150 metros. Esta foto la he sacado de la propia estación de Pacífico, que tiene la foto puesta en la pared. Luego se hicieron muchas más, pero seguro que nos van a hablar, vamos, se hicieron muchas más actividades, seguro que nos van a hablar luego. Y las cimentaciones pernostivas sí que es cierto que es aprovechar, ya que vamos a hacer alguna losa o vamos a pilotar, que es una forma de anclar una edificación al terreno. Esto es un pilote. Es hormigón en contacto con el terreno, y lo vamos a poner sí o sí porque el edificio lo necesita estructuralmente. Entonces, ¿por qué no hacerlo geotérmico? Lo que quiero deciros también, aquí quiero romper otro mito, no hay por qué hacer geotermia solamente con un sondeíto al pie de tu casa unifamiliar. Aquí estamos hablando de grandes, Alemania es muy puntera en grandes instalaciones de grandes galerías comerciales, grandes ¿cómo se dice? Edificios, rascacielos, grandes instalaciones con muchos pilotes geotérmicos. Entonces, para que os hagáis una idea, esto fue muy novedoso en su momento, el Palais Quartier en Frankfurt, que tenía 130 pilotes termoactivos en pantalla y 262 pilotes termoactivos aislados. Con todo esto concedían una calefacción de 2.350 megavatios hora al año y una refrigeración de 2.410 megavatios hora al año. Con esto calefactaban y refrigeraban, o sea, toda la climatización posible, a las galerías comerciales, que son estas. Un hotel que había al lado de 96 metros de altura. Un edificio de oficinas, un rascacielos de 135 metros de altura, y la estación de metro que estaba debajo. Bueno, pues así Alemania está llena de instalaciones de este tipo. Bueno, Alemania y otros muchos países. Ahora, desde el punto de vista de la ingeniería civil, y acabo en 5 minutos, ¿qué es lo que nos preocupa? Por un lado, el terreno ejerce una tremenda influencia sobre cómo se va a comportar la explotación geotérmica. O sea, en función de la mineralogía del terreno, de su densidad, su granometría, su grado de saturación, la temperatura a la que se encuentra en la naturaleza, y la hidrogeología, el que haya acuífero o no, la conductividad térmica, etcétera, e hidráulica, todas estas propiedades del suelo nos van a determinar cómo debe ser la instalación geotérmica. O sea, nosotros no podemos inventarnos por un edificio, voy a comprar una bomba de 100 kilovatios y la voy a instalar. No, vamos a ver qué es capaz de darnos el terreno y cuál de todas las posibilidades tecnológicas es la mejor para este terreno. No es lo mismo hacer geotermia en unas arcillas que en unas gravas, ¿vale? Entonces, primero, el terreno nos condiciona el tipo de instalación, pero una vez que hacemos la instalación, ya os he dicho que modificamos artificialmente la temperatura del terreno, o lo enfriamos o lo calentamos. Entonces, desde el punto de vista de la ingeniería civil, lo que se está estudiando es estos saltos térmicos que provocamos, estos calentamientos y estos enfriamientos, cómo afectan al terreno y a la propia estructura civil. ¿Vale? Entonces, nos preocupa que haya variaciones volumétricas, que al variar en la temperatura del terreno hinche o retraiga. Que eso es muy gracioso, porque una vez en la reunión europea yo comentaba esto, y en los países en los que no tienen arcillas expansivas, por ejemplo, decían granitos, y los granitos no varían su volumen. Y diría, sí, bueno, pero es que España, la mitad de España tiene arcillas expansivas. Y a las arcillas expansivas, si les varías el grado de saturación, por ejemplo, tampoco quiero marearos mucho, pero imaginaos unas arcillas a las que al calentarlas les varías el grado de saturación, las secas un poquito. Puedes provocar retracciones, puedes provocar agrietamientos de lo que tengas encima. Y si las saturas en agua, puedes provocar hinchamientos del terreno. Y eso también provoca agrietamientos en lo que hay encima. Entonces nos preocupa que haya variaciones volumétricas. Nos preocupa que está demostrado que al aumentar o bajar la temperatura varían las propiedades resistentes del hormigón y del terreno. Nos preocupa que cambiemos las condiciones hidráulicas del terreno. Y nos preocupa que variemos las propiedades físico-químicas del terreno. Por esa razón, y no voy a meter mucho detalle, en el 2014 salió la primera norma española de geotermia,
que es la norma para instalaciones en circuito cerrado vertical, y ahí se distinguen 3 tipos de instalaciones, la A, la B y la G. Pues las más complicadas, las A son muy sencillitas, las B más complicadas y las C más complicadas. Las de tipo C obligan a un perfecto estudio del terreno con todas las propiedades del sondeo y parámetros de perforación, una perfecta identificación litológica y de la hidrogeología, si atravesamos un acuífero, 1 o 2 o 3, qué estratos estamos atravesando, a qué profundidad está el nivel piezométrico, profundidad y caudal de los aportes de agua, perfectamente. Y por último, hacer un sello in situ que caracteriza técnicamente el terreno, que es un TBT en el que no vamos a entrar el año que viene. ¿Vale? Entonces, ¿por qué se exige todo esto en la norma? Pues porque cuanto más complicada es la instalación geotérmica, más importante es conocer el terreno. Y aquí es donde entramos los geólogos. Necesitamos saber a qué terreno le vamos a pedir calentarse o enfriarse y si nos lo va a conceder y cómo va a funcionar. De hecho, esta es la norma suiza, que me encanta, cuando traducida al español, donde una de las cosas que dice es que lo primero que hay que hacer, además, paralelamente estudiamos las necesidades térmicas del edificio, lo que se llaman las cargas térmicas. Pero para hacer la instalación, lo primero que hay que saber es con qué terreno estamos contando. Y por ejemplo, la norma suiza se establece, porque no lo mismo en gravas que en arcillas. Empezamos a dividir. Ahora, en gravas, nos podemos permitir un circuito abierto donde tengamos 2 sondeos. En uno extraemos el agua y en otro inyectamos. Si tenemos un acuífero con suficiente caudal. Entonces, ¿cómo nos va a funcionar el acuífero? Para extraer la energía y para disipar la energía que inyectemos. O sea, aquí nos van a funcionar como fuente de energía y disipador de energía. ¿Qué pasa si tenemos arcillas? Las arcillas son muy malas conductoras de calor y de agua. Entonces vamos a tener un terreno muy permeable, muy poco disipador del calor y muy poco disipador de agua. Entonces solo vamos a poder trabajar con sistemas cerrados y si por lo que sea tiene la conductividad térmica alta, pues más o menos vamos a poder extraer calor y nos va a disipar más o menos lo que le inyectemos. Como tenga una baja conductividad térmica, aquello va a ser un perfecto almacén térmico. Lo que le inyectemos se va a quedar ahí quietecito hasta que lo aprovechemos. O sea que este es el caso del perfecto almacén térmico, unas arcillas, y este es el caso del perfecto disipador térmico, unas gravas. No podemos jugar a poner la instalación que nos dé la gana sin conocer el terreno en el que estamos trabajando. Otra cosa que preocupa, lo que os comentaba, en ingeniería civil nos preocupa cómo afecta todo esto al terreno y al hormigón. Aquí veis unos limos, unas arcillas a los que por una explotación geotérmica mal gestionada se ha llevado a congelar. Estos son lentejones de hielo. No nos podemos permitir que se creen lentejones, aunque la bomba de calor lo permita, porque hay bombas de calor que dicen es que te aguanta hasta menos 5 grados, hasta menos 10 grados. Es que el que a lo mejor no lo aguanta es el terreno. Y el que seguramente no lo aguanta es el hormigón. Una de las normas que se pone en ingeniería civil es no, el hormigón no se nos puede congelar, porque estamos acortando la vida útil del hormigón y de la obra civil. O sea, vamos a habilitar un puente o un pilote. Entonces, como os decía, en invierno vamos a tener necesidad de calefacción en el edificio y vamos a extraer calor del terreno a través de los pilotes. Ahora solo voy a hablar de pilotes. ¡Jo! Me vais a matar. ¿Queréis que pare y nos vamos a tomar un café? Pero paro y os dejo, tenéis el PowerPoint. O termino en 5 o 10 minutos más. Bueno, pues cuando extraemos calor del terreno a través de los pilotes, lo que estamos haciendo es enfriar los pilotes. Sin embargo, en verano extraemos calor del edificio para inyectarlo en el terreno a través de los pilotes. Estamos calentando los pilotes. Imaginaos que cada verano, invierno, nosotros calentamos el pilote, lo enfriamos, calentamos, lo enfriamos. Una de las cosas que nos ha preocupado es decir, bueno, estamos sometiendo a lo que los ingenieros llaman una acción cíclica, dinámica. Le estamos sometiendo a una tortura cíclica durante todos los años de vida útil de la obra. ¿Lo va a aguantar o va a disminuir su vida útil? Bueno, pues solo os voy a hablar de 4 experiencias que han tenido lugar en Europa sobre esto. La primera del mundo fue en Austria, donde construyeron este edificio, que es un edificio de 7 plantas, 2 de ellas subterráneas. La cimentación fue hecha en 94-95 con un montón de pilotes. Y entre ellos, 143 geotérmicos. Lo que hicieron fue instrumentar uno de los pilotes para ver cómo se comportaba. A nivel de qué presiones estaba aguantando, si se deformaba, si no se deformaba, si dilataba, etc. Y aquí viene la gráfica por excelencia
de la geotecnia y la ingeniería civil. Esto lo resume todo. Este señor es una supereminencia, como Javier en geotecnia, en ingeniería civil, grande. Bueno, pues vino a decir una cosa: cuando tú pones un pilote, más o menos los esfuerzos a los que está sometido pueden tener la forma de esta curva, ¿no? El esfuerzo es máximo en superficie y va disminuyendo en profundidad. Eso es debido a la presión a la que está sometido. Cuando nosotros nos sometemos a calentamientos y enfriamientos, está demostrado que sufre una curva de presiones adicionales, que se van a llamar cargas térmicas o de origen térmico, que tiene una forma totalmente diferente. De hecho, suele ser mínima en superficie y máxima en profundidad. Entonces, lo único que tenemos que garantizar cuando hacemos una obra de ingeniería civil con hormigón es que la obra, en este caso el pilote, va a ser capaz de aguantar no la curva inicial debido a las presiones mecánicas, no, la curva total, que es la verde, que es la suma de las cargas mecánicas más las técnicas. Con garantizar al diseñar la obra que va a aguantar la curva total verde, ya tenemos garantizada la sostenibilidad de la instalación. Este es el segundo caso que se hizo en Suiza, en la Escuela Politécnica Federal de Lausanne, donde aquí colocaron un pilote geotécnico totalmente instrumentado. Y lo mismo, le pusieron un montón de instrumentación que la podéis ver en el PowerPoint. Y sacaron un montón de gráficas súper interesantes, de las que quiero destacar solo esta. ¿Qué es lo que demuestra esta? Cuando calentamos el pilote, dilata. Aumenta su longitud. Y cuando lo enfriamos, contrae, pero de una forma termoelástica. O sea, el pilote dilata si lo calientas, contrae si lo enfrías. Dilata, contrae. Pero la buena noticia es que mantiene la trayectoria. Y esto nos facilita mucho contar con la seguridad estructural del pilote. El tercer paso fue en Inglaterra. Nada, deciros que en este colegio tan bonito, el Lambeth College de Londres, hicieron también un experimento con pilotos geotécnicos y básicamente volvieron a la misma conclusión que volvió Brandt con Austria. Los esfuerzos y las deformaciones totales que sufre la cimentación de cualquier obra es la debida a las cargas mecánicas, o sea, los esfuerzos físicos a los que está sometido, más las térmicas, las debidas a que calentamos o enfriamos la estructura. Y por fin, solo para sacar un poco de pecho, la cuarta experiencia que se hizo a nivel, no sé si mundial, pero europeo, fue aquí en España, un proyecto con financiación nacional que nos concedieron, el proyecto PITEN, en el que tuve el gusto de trabajar con Javier Uchueguía y en el que participó Svetlana también, entre el 2011 y el 2014. Aquí instalamos un pilote en el campus de la Universidad de Valencia y lo sometimos, primero le pusimos una carga de 100 toneladas, de 1000 kilonewtons, para ver cómo era su distribución de cargas y de esfuerzos debido a cargas mecánicas, exclusivamente mecánicas, y luego nos dedicamos a jugar con él, a calentarle y enfriarle, o sea, a ver qué pasaba con él. De todas estas cosas os puedo decir el estado de conocimiento al que hemos llegado ahora, solo para que lo sepáis. Imaginaos un pilote, porque estamos hablando de pilotes, que lo calentamos, pero se le permite deformarse libremente, o sea, que está en el aire, colgando unas cuerdas y lo calienta. El pilote va dilatando. ¿Cómo? Pues de una forma proporcional a su coeficiente de dilatación térmica, como todas las cosas, las calientas y dilatan. Y no va a generar ninguna carga, porque le estás dejando deformarse totalmente, o sea, se expande y como se expande libremente no le pasa nada. Y al ver si se enfría, el pilote se va a contraer y como le permites contraerse totalmente no va a generar ninguna carga. Ahora, ¿qué pasa una vez que un pilote o cualquier obra de ingeniería civil está embutida en el terreno? Pues que el terreno no le deja deformarse libremente. Entonces, si nosotros calentamos un pilote, él va a querer dilatar, pero el terreno no le va a dejar. Entonces, en esta lucha interna que tienen entre el pilote y el terreno, que el pilote quiere dilatar y el terreno se opone a ello, aquí es donde se genera lo que llamamos cargas de origen térmico. Y es que el pilote pasa a estar sometido a un esfuerzo adicional luchando contra el terreno para deformarse. Y esas son las cargas que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar cualquier obra de ingeniería civil. No solamente a qué carga está sometida porque vaya a tener un peso, sino a qué carga va a estar sometido porque cuando lo calentemos va a querer dilatar y el terreno no le va a dejar. Y cuando le enfriemos va a querer contraer y el terreno no le va a dejar. Y esas son las cargas técnicas. Entonces, en ingeniería civil ya se trabaja en geotecnia, pero en el que hay que diseñar a qué
sometida la obra de ingeniería civil de origen mecánico y de origen térmico, donde se diseña esto en calentamiento y en enfriamiento. Y entonces la obra tiene que ser capaz de aguantar esto. Nada, esto es lo mismo, porque si encima hay que contar con los pesos que tenga por encima la cimentación. Entonces, solo deciros ¿qué se sabe hasta el momento? Pues que hay que poner restricciones en movimiento. No podemos hacer una obra en la que se demuestre que al calentarlo o enfriarlo va a dilatar o retraerse más de un cierto límite, porque existen unos límites en ingeniería civil que te dicen, mira, es que tú no puedes permitir que un pilote que aumente o disminuya 10 centímetros cada año. Es fundamental qué capas del terreno están en contacto con el pilote o con la obra. ¿Por qué? Porque esa oposición entre terreno y obra civil depende de qué tipo de terreno es. No es lo mismo unas gravas que unas arenas, que unas arcillas que estén saturadas en agua o que no estén saturadas en agua. Con lo cual es fundamental conocer las propiedades del terreno que rodea la obra, de formaciones glaciares. Nos importa si el suelo alrededor del pilote va a cambiar volumétricamente o hidráulicamente, o qué le va a pasar térmicamente al terreno. Si va a haber alteraciones en la adhesión entre el suelo y el pilote. Gran parte de las obras de ingeniería, lo saben los ingenieros, importa mucho que haya un contacto perfecto entre la obra y el terreno. Entonces, si a base de que dilate y contraiga, se va a perder adhesión entre el terreno y la obra, va a haber gaps, va a haber huecos, ahí pierde sentido la obra civil. O sea, esto no se puede permitir. Y bueno, nada más, no quiero entrar en más detalles, solo deciros que es posible generar geotermia siempre que hagamos una obra con hormigón en contacto con el terreno, pero hay que tener en cuenta que por efecto de los saltos térmicos que le vamos a inducir, tanto el terreno como la obra civil va a estar sometido a unas cargas adicionales y eso hay que tenerlo en cuenta en el diseño. Pero es algo que se tiene en cuenta desde el diseño y se construye, o sea, no es ninguna cosa imposible de hacer. Y la prueba de ello van a ser las siguientes conferencias